Quiero mandarle mis saludos a los compañeros del Etincel y bueno, a responder bajo este formato las preguntas que nos enviaron. La pregunta inicial, si el avance electoral de Fichte y los barrios populares es una novedad, me importa destacar lo siguiente. En primer lugar, la presencia del Partido Obrero en los barrios populares no es una novedad. Viene desarrollándose sistemáticamente durante mucho tiempo y no solo del Partido Obrero. También de otros grupos, denominados grupos piqueteros, que muchos no integran directamente partidos políticos, pero de alguna manera tienen sus referencias políticas. Y todos se identifican con la izquierda. Este movimiento piquetero ha sufrido durante muchos años de limitaciones internas. Una parte fue cooptada por el gobierno nacional y otra, que encabeza nuestro movimiento, el Polo Obrero, se desenvuelve como un movimiento independiente del Estado y rechaza el punterismo, rechaza la cooptación estatal y ha formado un frente único de lucha que es muy potente en la Argentina y que gana en la calle de manera permanente la lucha contra el hambre. La novedad, si ustedes quieren, en esta elección en particular, es que ese gran movimiento, que insisto, tiene como un protagonista indudable al Partido Obrero y al Polo Obrero, ha tenido un impacto electoral que antes no tenía. Y eso ha llevado a que en diferentes barriadas populares la votación del Frente de Izquierda haya sido realmente muy interesante. En la Argentina se denomina capital del peronismo el municipio de La Matanza. Es un gran municipio de casi 3 millones de personas que está dentro de la provincia de Buenos Aires. En ese municipio sacamos casi el 10% de los votos. Resultaron electos 2 concejales. Pero sobre todo en los barrios más pobres de La Matanza, nuestra votación fue más alta. Y hubo una enorme militancia de centenares de compañeros y compañeras, y sobre todo compañeras más que compañeros, militando la campaña electoral. Entonces la novedad de esta elección es que ese gran movimiento que se viene desenvolviendo ha tenido un impacto político allí donde el peronismo se sentía amo y señor. Y esa novedad es la más importante para nosotros en este proceso electoral, porque estamos rompiendo ese dique de contención del peronismo en el lugar donde en principio se sentía más fuerte, que eran las barriadas populares. Desde el punto de vista electoral, esto antes no había pasado y ahora sí está pasando. Entonces es una novedad política importante porque significa que un movimiento de lucha que tiene una base inicial reivindicativa tiene ahora un impacto político sobre sectores sociales muy amplios. La segunda pregunta que ustedes realizan es si esto ocurre también en el movimiento sindical. La respuesta es que sí, que también ocurre en el movimiento sindical, aunque los ritmos no son exactamente los mismos. Existe en Argentina un movimiento sindical combativo. Se ha formado de hecho un plenario de sindicalismo combativo que tiene como a los principales sindicatos a la cabeza a los compañeros del sindicato de neumático, que dirigen compañeros de nuestro partido, del Partido Obrero, del sindicato de docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires, de otras formaciones sindicales también. No tiene todavía la envergadura ni la masividad en militancia que tiene el movimiento barrial, pero sí está presente en el movimiento sindical esta tendencia. Nosotros hemos realizado durante la campaña electoral muchísimos actos en las puertas de las fábricas, en las principales fábricas que tiene Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y hemos recogido mucho apoyo en ese sentido. Y la pelea contra la burocracia sindical es una pelea que damos cotidianamente. Esta burocracia sindical que se identifica políticamente con el peronismo, sin embargo, su forma de dominación no es exactamente la misma que en el pasado. En el pasado ellos tenían un arraigo político por el arraigo que tenía el peronismo en general. Y hoy la forma de dominación de la burocracia principalmente se debe al apoyo que le dan las patronales, al apoyo que le da el propio Estado a través del Ministerio de Trabajo y a las patotas sindicales. Entonces, bajo una política de fuerza patronal, estatal y burocrática, todavía mantienen el dominio de la mayoría de los sindicatos. Pero esa tendencia está presente en el movimiento sindical y nosotros la hemos explotado en esta campaña electoral con una intensidad muy grande. Nuestro gran desafío, obviamente, es que esto se pueda potenciar en el próximo periodo. Ya hemos tenido manifestaciones de ello. Por ejemplo, la gran rebelión que existió en Argentina en diciembre del año 2017 contra la reforma laboral, por la cual acaban de ser condenados 2 compañeros, uno de nuestra organización, César Adacaki, a 3 años y 4 meses de prisión efectiva, fue una gran rebelión no solo contra el gobierno anterior de Macri, sino también contra el peronismo que había pactado con Macri y también contra la CGT, es decir, la central obrera principal del país, que había firmado los acuerdos de flexibilidad laboral. Y se produjo, sin embargo, una irrupción obrera de casi 300.000 trabajadores que derrotó esos intentos.
decir, que hay un proceso dinámico muy importante en el cual nosotros estamos participando y que indudablemente forma parte de esta transición política hacia la izquierda que recorre a una parte importante de los trabajadores de Argentina. La tercera pregunta que ustedes formulan indudablemente tiene que ver con este fenómeno de los libertarios, por eso la llaman burguesía liberal. Ahora, déjenme precisar lo siguiente. Estos libertarios en realidad son formaciones políticas que por sus planteamientos políticos son muy cercanos al fascismo. Directamente tienen planteamientos antisindicales, planteamientos de encarcelamiento de los trabajadores, de arrasar definitivamente con los convenios colectivos de trabajo, de terminar con cualquier tipo de sindicalización. Son por ese sentido formaciones de tipo fascistoides. Ahora, en la Argentina no existe una situación política en el cual el fascismo pueda desenvolverse como movimiento de masas. Ustedes saben muy bien que una de las condiciones para la existencia del fascismo es una movilización de la pequeña burguesía por la gran burguesía contra el proletariado. Y eso no ocurre en la Argentina. Por lo tanto, estos planteamientos fascistoides que tienen estas formaciones libertarias, así se las llama, en realidad, cuando uno las mira con más detenimiento, por lo menos en el próximo periodo, en el más cercano, están más llamadas a jugar un papel en la interna del bloque de derecha, lo que se llama acá Juntos por el Cambio, que incluye al macrismo, a la Unión Cívica Radical y a otros partidos políticos de centro-derecha. Ya hay negociaciones incluso que se han establecido pensando en un futuro electoral de año 2023 de fórmulas presidenciales comunes entre esta derecha y los libertarios. Esto no quiere decir que nosotros no combatamos directamente sus planteamientos fascistas. Nosotros como Partido Obrero, especialmente en esta campaña, nos destacamos por combatir esos planteamientos. Los hemos denunciado sistemáticamente, algo que ha sido recogido por la prensa burguesa. Hemos realizado actividades especiales para desmenuzar su programa y establecer una crítica marxista al programa fascistoide. Pero esa crítica que hemos hecho y nos pusimos a la cabeza y nos dio un prestigio frente a una parte de la población por haberlo hecho, no implica que nosotros no tengamos en cuenta que no están reunidas las condiciones en Argentina aún para un planteamiento fascista y que por lo tanto estas formaciones políticas van a jugar en la interna de la derecha. En relación al hecho de si Argentina va a estar al margen o no de los acontecimientos de América Latina, obviamente es que eso no puede ocurrir. Argentina está inmersa en América Latina y si América Latina vive estas situaciones tan convulsivas es por una bancarrota económica mundial que nos afecta indudablemente. Y por más que en Argentina el peronismo quiera jugar un papel de contención, su capacidad de hacerlo es limitada. Tengan en cuenta que acaba de perder las elecciones el peronismo y realizó su peor elección de la historia. Perdió entre el año 2019 y esta elección de 21 casi 6 millones de votos. Entonces la capacidad de contención se va cada vez estrechando más. Esto no es automático, sin embargo, no implica que esto produzca de manera automática una rebelión popular. Pero como decía en la pregunta anterior, Argentina ya vivió un proceso de rebelión en diciembre del año 2017. Y si uno lo ve con una mirada de más largo plazo, puede identificar que esa rebelión del año 2017 jugó un papel que motorizó todas las rebeliones de América Latina. ¿Y esto por qué? Porque le puso un límite a un gobierno de derecha, como era el gobierno macrista, que no solo jugaba un papel en Argentina, sino que jugaba un papel en toda América Latina. Por eso fue apoyado tan fuertemente por el gobierno de Trump, por eso recibió un préstamo que nunca dio el FMI de 56.000 millones de dólares, se lo pretendió apuntalar por Argentina y por el conjunto de América Latina, y eso fracasó. Y fracasó porque Macri no pudo llevar hasta el final una guerra de clase contra los trabajadores. Y ahora se presenta el mismo problema para el peronismo. Entonces, nosotros trabajamos en la perspectiva de que más tarde, más temprano, Argentina va a vivir estos acontecimientos de rebelión popular. Y hay todo el tiempo gérmenes de eso. Argentina es un país muy soliviantado. Por cada hecho que ocurre se producen manifestaciones, cortes, piquetes, cualquier hecho de inseguridad en un barrio, por cortes de luz, por falta de agua, por falta de vivienda. Las luchas son permanentes, son sistemáticas. Todavía no han adquirido, y eso es cierto, una envergadura de conjunto. Pero bastará con que se puedan conjugar una serie de acontecimientos para que eso ocurra. Y nuestro problema no es tanto el apuro por tener esa rebelión popular, sino cómo la preparamos sistemáticamente por medio de una agitación, de una propaganda y cómo vamos poniendo en pie una organización que le dé a esa rebelión una salida victoriosa. El movimiento piquetero juega en Argentina un papel principal en las luchas populares. No solo en las luchas propias de lo que se llama el movimiento piquetero. Cuando hay huelgas obreras, siempre uno va a ver
marchas piqueteras en apoyo a esas luchas obreras. Y en particular, nosotros nos hemos esforzado al desenvolver el polo obrero, hacerlo con métodos de tipo socialistas, de lucha de clases, y estamos formando, por ejemplo, para que lo vean, un sindicato de trabajadoras de casas particulares, que ya hay sindicatos de ese tipo en Argentina, pero son sindicatos pequeños, burocratizados, un sindicato combativo, y estamos haciendo manifestaciones para ello, marchas al Ministerio de Trabajo, reclamos. Hemos hecho un gran trabajo al interior del movimiento piquetero nuestro con la cuestión de la mujer, que es claramente un tema muy interesante porque se ponen de manifiesto las grandes crisis que existen en el seno de las familias en la actualidad, de violencia de género, y ha sido un factor de politización y de formación política e ideológica muy interesante en el movimiento de polo obrero. Es decir, que estamos en esa lucha. Cuando se nos critica por clientelismo, y usted lo recoge en otros sectores de izquierda, son sectores que en realidad ven este fenómeno del movimiento piquetero desde afuera. Y es muy llamativo que en Argentina, donde se viven marchas multitudinarias semana tras semana, una parte de la izquierda, incluso que está dentro del frente de izquierda, y me refiero por ejemplo al PTS o a Izquierda Socialista, han rechazado este movimiento piquetero. Y eso es un fenómeno absolutamente reaccionario de parte de ellos, porque nadie puede prefigurarse un movimiento revolucionario en Argentina que prescinda de un protagonismo del movimiento piquetero. Nadie. Como tampoco uno puede imaginarse ahora las luchas en curso contra el ajuste que aplica el gobierno de Alberto Fernández sin el protagonismo evidente que juega cotidianamente. Ellos rechazan nuestra intervención en el movimiento piquetero desde posiciones abstractas, por ejemplo que se forme un sindicato único, cosas por el estilo, pero no han podido hacer con esa posición nada. Uno finalmente tiene que comprobar la validez de una posición en la práctica, tiene que ver si permite un desarrollo, si permite una construcción, si permite un avance del movimiento revolucionario. Los planteamientos, por ejemplo, formulados por el PTS y por el movimiento piquetero han sido una nulidad, han sido más que nada la excusa para mantenerse al margen. Y en ese punto delatan una posición profundamente pequeño burguesa, de no querer intervenir en las masas más explotadas que tiene la Argentina, que propagan su permanente acción de lucha a otros sectores sociales, sea del movimiento obrero, sea del movimiento de la mujer, sea más ampliamente las barriadas en luchas vecinales. Al estar al margen de esto se están perdiendo acontecimientos políticos fundamentales. Y ahora pueden perderse, y esto lo quiero subrayar, este salto electoral del Frente de Izquierda que ha tenido como dato quizá más interesante los votos en la provincia de Buenos Aires y las barriadas más pobres, que no puede haberse dado sino justamente por esta penetración del movimiento piquetero, de la lucha electoral enorme que han dado miles y miles de compañeras y compañeros en las barriadas, con recorridas, repartiendo volantes, haciendo asambleas, hablando con los vecinos, un acontecimiento realmente interesantísimo. Y las fuerzas que lo rechazan están al margen de este movimiento y es una crítica pequeño burguesa. ¿Esto significa que estamos nosotros, ¿cómo se puede decir?, anulados de cualquier influencia del clientelismo? No, permanentemente luchamos contra él. Ya sabemos muy bien, tenemos la propia experiencia de la Revolución Rusa, que cuando hay escasez, esa escasez permanentemente recrea la lucha por la existencia individual y por lo tanto genera las condiciones para una burocratización. Somos conscientes de esa situación, que tiene una base objetiva. ¿Cómo la enfrentamos? La enfrentamos con la más amplia democracia. La enfrentamos con asambleas democráticas en los barrios que tienen que discutir la distribución de lo que se consigue. Conscientes de los problemas que genera esa escasez y esa lucha por existencia individual, la combatimos con la más amplia democracia. Y por eso el pueblo obrero tiene como uno de sus méritos mayores, es que atrae permanentemente a las mejores y a los mejores luchadores del movimiento piquetero de otras fuerzas, que nos ven a nosotros como una escuela política en la cual hay buen trato, hay debate democrático, camaraderín, y esto es un punto indudablemente a favor, que nos ha colocado como un polo de atracción incluso de los mejores luchadores del conjunto del movimiento piquetero argentino. Bueno, no cabe duda que la pregunta que ustedes plantean sobre la relación entre la base que milita en el polo obrero y el propio Partido Obrero es uno de los principales desafíos que tenemos. Lo vemos todo el tiempo. Nosotros el año pasado y este año, incluso bajo la pandemia, hemos realizado cursos de formación política en escala masiva en las barriadas. Y eso es un factor de politización. Como les decía antes, uno de los temas que más atrae en el debate, la formación, es la cuestión de la mujer, porque el movimiento piquetero tiene una base femenina muy destacada,
en comparación con la presencia de compañeros hombres. Lo mismo estamos poniendo en pie una juventud del pueblo obrero, que buscamos fusionarla con nuestra Unión de Juventud del Poder Socialismo y que participe no ya solamente de las luchas de la propia juventud de las barriadas, sino que puede organizar a los colegios secundarios. Y muchos de ellos también estudian en las universidades, es una minoría, pero también. Es decir, nosotros tenemos en cuenta todos esos fenómenos y es para nosotros, de acá al próximo periodo, uno de los temas más importantes que va a abordar nuestro 28 Congreso, al cual queremos llegar con un reclutamiento muy amplio de compañeras y compañeros que han participado activamente de esta campaña electoral. No solo en una tarea práctica, sino difundiendo las ideas, convenciendo a vecinos, convenciendo a trabajadores, repartiendo volantes, explicando plataformas, programas. Esto ha sido un salto enorme. Entonces, nuestra forma también de reclutamiento tiene que ver con que las propias actividades tengan una base de politización para que quienes la realizan se politicen y se produzca una selección de cuadros, de militantes de ese partido objetiva, es decir, quién participa de las actividades, cómo participa de ellas, su grado de entusiasmo, y eso nos ha dado una base de reclutamiento muy amplia. Chocamos con una dificultad, se lo queremos confesar, que es que nos gustaría tener una cantidad mucho mayor de cuadros, porque a veces tenemos compañeras y compañeros que quieren ser parte de nuestro partido, pero nos falta lo que llamamos el responsable, nos falta el cuadro que organice una célula. ¿Y eso cómo lo vamos a superar? Y lo vamos a superar formando cuadros también en el movimiento piquetero y en el movimiento obrero. Si no, vamos a chocar con un límite insuperable. Y uno de los desafíos que tenemos es que ese trabajo formativo permita formar cuadros. Y estamos en esa pelea, estamos en esa disputa. Este trabajo no es un trabajo que uno lo hace encapsulado. Indudablemente va a estar en conexión con la lucha de clases. Si hay un avance de la lucha de clases, si hay un ascenso popular de masas, si hay una radicalización política, este trabajo que le estoy comentando seguramente se podrá realizar a una escala más amplia. Si en cambio tenemos una retracción de la lucha de clases y no una tendencia de intervención masiva y a la politización, este trabajo será todavía más molecular. Bueno, veremos uno u otro escenario, quizás se den variantes intermedias, posiblemente termine siendo así. Pero nosotros tenemos este desafío planteado de una manera muy clara y lo abordamos consciente de todas las dificultades que tiene, pero para superar estas dificultades también tenemos a favor una experiencia realizada que es muy ardua y también la experiencia más amplia del movimiento obrero a nivel internacional. En relación al Congreso del Frente de Izquierda, es un planteo que hemos formulado durante todo un periodo y lo seguimos formulando ahora, porque después de las elecciones que realizó el Frente de Izquierda, entendemos que está más vigente que antes, porque el Frente de Izquierda ha ganado protagonismo, ha ganado visibilidad, ha ganado legitimidad. Los medios de prensa todo el tiempo hablan del Frente de Izquierda y eso genera indudablemente una atracción. ¿Qué queremos con el Congreso del Frente de Izquierda? Lo que queremos nosotros es que este resultado electoral, esta atracción que pueda tener desde el punto de vista de los votos, pueda traducirse, al menos parcialmente, en una acción directa a la lucha de clases. Y para eso, un Congreso nos pareció una propuesta adecuada, porque es la convocatoria al activismo obrero, popular, a que venga con nosotros y participe activamente en un debate político y participe también directamente en las resoluciones de lucha que se adopten. Y Argentina marcha una crisis en el próximo periodo todavía más grande. El gobierno tiene por delante una enorme bancarrota económica, se habla de una devaluación monetaria que puede llevarnos al borde de una hiperinflación, se habla de un nuevo cambio de gabinete, está planteado un pacto con el Fondo Monetario que va a agravar el ajuste en curso, eso es indudable, y el gobierno tiene temor a las consecuencias sociales que eso genere y está buscando un acuerdo con la oposición de derecha para arribar a ese acuerdo y hacerlo en común, porque temen que si no pueda haber un estallido popular en Argentina. Como se dan cuenta, nuestra propuesta no es una propuesta dirigida a una polémica con un tal o cual grupo, es una propuesta que apunta a movilizar a los trabajadores sobre una base política y reivindicativa en momentos en que estamos asistiendo a un agravamiento de todas las condiciones de la crisis en Argentina. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos recibido una propuesta positiva de los compañeros que integran el Frente de Izquierda con nosotros. Los motivos de este rechazo, bueno, habrá que profundizar, pero una respuesta que indudablemente entendemos nosotros que por lo menos resume y unifica a los partidos que nos dicen que no, es que no ven condiciones para ello. Es decir, piensa que no vendría nadie. Y esto tiene que ver con lo que veíamos antes.
su ausencia en las luchas piqueteras, barriales e incluso obreras, porque una parte de ellos, por ejemplo, ha boicoteado a la lista negra del sindicato neumático y no apoya las direcciones sindicales combativas que están surgiendo, no les da una base de acción en la lucha de clases de una fuerza tal que puedan ver el Congreso como una oportunidad. Entonces están mucho más resguardados en una especie de política exclusivamente electoral. Y eso, a pesar de que pueda tener planteamientos políticos correctos, en tanto sea solo electoral, indudablemente también hay una deformación democratizante, porque las elecciones, y en este punto no hace falta abundar, seguramente compartimos, no son el lugar de resolución de las grandes crisis políticas. Pueden plantearse, puede haber un debate político, pero eso requiere una acción histórica de las masas de tipo independiente. Y nosotros apuntamos a eso con la propuesta de Congreso del Frente de Izquierda. Si nos dicen que no de acá en adelante, bueno, el valor de la propuesta igual continúa, al menos como función polémica, para clarificar la posición nuestra en relación a la posición de los demás partidos. Sobre el tema, por último, de la conferencia latinoamericana, tiene que ver con lo que estamos planteando en toda la política del Partido Obrero. Hicimos una primera conferencia. Esa conferencia, ustedes participaron como observadores, la pudieron ver. Entendemos nosotros, tuvo sus puntos importantes y tuvo también sus límites. El más importante de los límites es que le faltó continuidad. Y nosotros queríamos una conferencia no como una charca debatidora de posiciones encontradas, sino una conferencia que debata las divergencias que existen en función de una acción, en función de una lucha, en función de medidas prácticas. Y por lo tanto las divergencias pueden entenderse en función de un desarrollo político concreto. Porque América Latina, en general, está evolucionando a situaciones de crisis más agudas, cruzada por rebeliones populares, por medidas de la derecha para retomar iniciativas, de la izquierda frente populista, en el caso de Brasil, para hacerse de gobierno ante el impasse de Bolsonaro. Todavía sigue abierta la crisis chilena, ya tenemos una nueva rebelión latente en Ecuador, la experiencia de Perú con el gobierno que acaba de asumir de Castillo, marcha rápidamente un impasse. Entonces requiere una acción independiente de los trabajadores. La novedad que presenta el Frente de Izquierda de Argentina es que se constituye sobre una base anticapitalista definida y que los partidos que lo integran se reclaman trotskistas. Ahora, en América Latina, cuando uno la mira más ampliamente, no existe experiencia como el Frente de Izquierda. Y la izquierda que está con nosotros en el Frente de Izquierda, en otros países de América Latina, tiene otra política. Está en el PSOE de Brasil, están en otras políticas. En algunos casos no se lo permitió entrar, como al PTS, pero esa es su voluntad, esa es su iniciativa. En el caso de izquierda socialista, uno lo ve en el caso peruano, más acentuado todavía. Es decir, tienen políticas frente populistas, de colaboración de clases, electoralistas, y nosotros queremos que la experiencia del Frente de Izquierda, proyectarla de manera revolucionaria al conjunto de América Latina. En este punto insistimos en la propuesta que hemos realizado. Es, si se quiere, la aplicación a la escala de América Latina de la propuesta del Frente de Izquierda en la Argentina para un congreso. Tiene una coherencia, como ustedes ven, en el conjunto de nuestra política. Así que vamos a hacer una fuerte campaña por lograr su concreción. Les agradezco el tiempo y ojalá les pueda servir para que conozcan más de cerca las posiciones del Partido Obrero.